pareció interesante, a raíz de comentarios que nos llegan, charlas que tenemos con diferentes personas, tratar un tema que no digo que sea común a todos, pero mucha gente está atravesada por esta emoción. Es una emoción que aprendemos de muy pequeños porque nos van inculcando de acuerdo a la enseñanza hogareña y es nada más ni nada menos que la culpa. Entonces, en la edad adulta nos encontramos con esta emoción, con esta manifestación interna que de pronto la hemos aprendido en los primeros años de vida. Entonces, la venimos arrastrando, la venimos fortaleciendo a través de nuestros años y cuando llega el momento de la situación crítica, cuando de pronto lastimamos a alguien o de pronto hacemos algo mal, sentimos esta cuestión y el tema está en cómo la manejamos, porque muchas veces esta cuestión nos lleva a que nos paralizamos, no podemos avanzar y nos agobia porque nos quita el sueño, porque nos da dolores de estómago, porque de pronto nuestra cabeza se siente aturdida y nos arrepentimos, queremos borrar esa parte de nuestra historia, pero la realidad es que en más de una oportunidad un fracaso se llena de culpa y esa culpa nos acompaña parte de nuestra vida. Entonces digo, no podemos estar hoy en este presente experimentando una culpa de hace años, porque ya no somos las mismas personas de hace años, hemos evolucionado, supuestamente. Además, tenemos la experiencia de ese fracaso que nos genera la culpa, pero ahora nos queda el fracaso en nuestro antecedente, en nuestra historia, el fracaso en nuestra experiencia. ¿Para qué? Para extraer de esa situación un aprendizaje. Y si logramos un aprendizaje, lo que vamos a lograr en consecuencia es sabiduría. Entonces digo, no tenemos ya la misma realidad, ahora hemos capitalizado el fracaso en experiencia, la experiencia en sabiduría, por lo tanto, ahora me resta manejar esa cuestión que es la culpa. Si de pronto empezamos a charlar, nos vamos a encontrar que cada uno tiene una historia, una o varias de culpas, pero te traigo una historia muy antigua de un padre que tenía dos hijos. Era un padre que tenía un muy buen pasar, podríamos decir que era alguien de un poder económico poderoso, tenía una gran cantidad de empleados, tenía haciendas, tenía campos y tenía dos hijos. Ahora, el hijo menor le dice en un momento que quería independizarse, quería realizar su propia vida, quería proyectarse de otra manera y salir del ámbito conocido, del ámbito donde el padre era el que administraba los bienes, el que tomaba decisiones y el que le suministraba la parte económica a sus hijos para que no tengan ningún contratiempo. El más chico de los dos hermanos optó por recibir parte por adelantado de su herencia y la historia cuenta que se fue a una región más lejana y allí quiso tener algunos emprendimientos, pero se vio con dinero, se vio con juventud y se vio con un montón de atractivos de una gran ciudad y comenzó a invertir y comenzó a derrochar y comenzó a tener una buena vida, pero una vida que gastaba y no generaba, a punto tal que en un momento queda sin dinero, queda trabajando de tareas muy básicas y se dio cuenta que esa no era la vida que él quería, no era la vida que el papá soñó para él,
no era la vida a la cual estaba acostumbrado. Pensó cómo sería la realidad del papá, la realidad hoy de su hermano. Entonces recurrió a una estrategia y dijo: voy a volver a la casa de papá. Pero había un problema. La herencia la había malgastado. Y en ese instante lo que él experimenta, el deseo de volver a tener el albergue, a tener la cobertura, a tener el bienestar de la casa de su padre, pero no tenía cara para volver. Entonces ideó un discurso y dijo: voy a ir a la casa de mi papá y le voy a decir que yo me he equivocado, pero a punto tal que no soy digno de ser llamado su hijo. Y cuando pensó esto, ahí está hablando de la culpa. Yo tengo toda la culpa, yo le pedí mi herencia, yo la malgasté, yo ahora no tengo posibilidades de sostenerme a mí mismo, de cubrir mis necesidades básicas, por lo tanto quiero volver, pero le voy a decir dos cosas: que yo lo he ofendido, pero no solamente a él, le voy a decir: ofendí al cielo, te ofendí a vos. ¿Por qué? Porque tenía principios morales, presiones sociales, tenía principios religiosos, tenía una cultura. Entonces dijo: a todo esto soy deudor, ante todas estas variables soy culpable. Se declaró culpable, cargó con su culpa, pero lo que no esperaba era otra manifestación, que es el perdón. Qué interesante, porque la culpa demanda perdón del ofendido, del dañado, y de pronto reparar aquello que hemos hecho mal en nuestro trabajo, en el conducirnos por la vida. Pero lo interesante de la historia que te traigo en este día es que el papá lo perdonó. Hizo una gran fiesta y dijo: este era mi hijo que se había perdido, pero ahora lo he recuperado. Y esto es lo bueno, que para la culpa existe un antídoto y es el perdón. Y cuando nosotros nos cargamos de culpa, empecemos a buscar el perdón en el otro, pero también en lo sobrenatural. Poder decir: yo he ofendido al mundo, he ofendido al universo, he ofendido a Dios. Pero lo interesante sería que todos aquellos que fueron ofendidos por nosotros nos perdonen. Y muchas veces esto se da en el sentido que aquellos que fueron ofendidos, aquellos que fueron heridos, aquellos que fueron lastimados por nuestros errores, nos perdonan. Pero ¿sabes quién muchas veces no perdonan? Nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Y esto es lo que me gustaría en este ratito que tenemos juntos, poder trabajar para que encuentres el perdón de los demás, pero también que elabores el perdón tuyo, para que no te quedes anclado en el fracaso del pasado y te empieces a proyectar sin culpa en un presente que te va a dejar mucho más crecido, mucho más fortalecido, porque descartás la culpa, te quedás con aquel fracaso, pero no fracaso que te marca como un derrotado, sino el fracaso que te marca como alguien que recibió un aprendizaje. Tal vez en aquel momento no pensaste, no tomaste buena decisión, te apresuraste, pero en este presente tenés que capitalizar, captar la sabiduría del fracaso y proyectarte a un futuro de visión nueva, de proyecciones nuevas, sabiendo qué cosa no tenés que hacer, porque ahora lo que comiences vas a lograr
poder tener una visión poderosa de tu propia realidad, de quién sos y hacia dónde vas.